Bienvenido a este nuevo video complemento del curso de Mecánica Universitaria de Science4U. Hoy vamos a presentar el primer video de lo referente al álgebra de vectores. En física es conveniente distinguir entre dos tipos de cantidades que son muy utilizadas en prácticamente todas las áreas. Las primeras son las cantidades escalares. Este tipo de cantidades quedan completamente definidas solamente indicando un número que conocemos como magnitud y una unidad. Ejemplos de ellos son la densidad, la presión, el potencial eléctrico o la temperatura, entre otras. Otro tipo de cantidades no se pueden especificar de manera completa solamente con un número y una unidad, sino que además es necesario indicar la dirección de este tipo de cantidades, las cuales les llamamos vectoriales. Ejemplos: en mecánica tenemos a la posición, la velocidad o la fuerza. En la teoría electromagnética tenemos, por ejemplo, al campo eléctrico, al campo magnético o el vector de Poynting. Bien, prácticamente todos los puntos del plano cartesiano los podemos especificar mediante un par de números a los cuales le llamamos coordenadas cartesianas. El primer número indica la componente horizontal y el segundo número indica la componente vertical. Este plano cartesiano está dividido en 4 regiones, las cuales les llamamos cuadrantes, en donde las dos componentes son positivas, es el primer cuadrante, donde la primera componente es negativa y la segunda positiva es llamado segundo cuadrante, y así sucesivamente como se muestra en la figura. Si nos quedamos con el vector que se presentaba en el primer cuadrante, observamos que el vector 3,5 es equivalente al vector 3,0 más el vector 0,5. Si nosotros factorizamos el 3, nos queda 3 por 1,0 más 5 por 0,1. Estos vectores que se presentan en el primero y segundo término del segundo miembro, es decir, el 1, 0 y el 0, 1, son muy especiales. Al primero lo vamos a indicar como I y al segundo lo vamos a indicar como J. Estos dos vectores son llamados vectores unitarios en la dirección horizontal y vertical respectivamente. Más adelante vamos a observar o vamos a mostrar por qué es que se les llama unitarios. La generalización en 3 dimensiones es bastante simple. Aquí tenemos 3 vectores con sus extremos, los 3 ejes coordenados, el eje X y el eje Y en líneas punteadas, y el eje Z perpendicular al plano formado por ellos. Del vector en morado podemos ver en otra perspectiva sus componentes. Esta la componente en X, esta la componente en Y, y perpendiculares a ellas la componente en el eje Z, que es menos 5. Cada uno de los 3 vectores, el verde, el rojo y el morado, tienen componentes en las 3 direcciones. Y generalizarlas solamente implica agregar una nueva coordenada después de la coordenada correspondiente al eje Y. De manera análoga al caso de 2 dimensiones, si nos fijamos en el vector morado, lo podemos escribir como la suma de 3 vectores que a su vez podemos factorizar en el primero menos 3, en el segundo menos 6 y en el tercero menos 5. Así nos quedará entre paréntesis 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1, que vamos a identificar como I, J y K, la generalización de los vectores unitarios, pero ahora en 3 dimensiones. Regresando al caso de 2 dimensiones y al vector 3,5, vamos a considerar una definición.
la de la norma o la magnitud de un vector. Si tenemos un vector R igual a X en Y más Y en J, vamos a denotar la magnitud como R entre 2 o entre un par de barras paralelas, como si fueran valores absolutos, o simplemente con R sin indicar que es un vector, es decir, sin ponerle negritas. A esta cantidad se le puede obtener por medio del teorema de Pitágoras, es decir, con la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. Si tomamos como ejemplo el vector 3,5, entonces vamos a tener que la magnitud de este vector es la raíz cuadrada de 3 más la raíz cuadrada de 25. Esto es la raíz cuadrada de 24. Los vectores que tienen magnitud igual a 1 se les llama vectores unitarios. Eso significa que el vector Y y el vector J tienen magnitud igual a 1. Pero bueno, esto lo vamos a dejar como tarea que se demuestre. La norma en 3 dimensiones se puede generalizar solamente agregando a la raíz cuadrada el cuadrado de la componente en el eje Z. De manera que si nos fijamos en este vector en morado, la magnitud solamente es la raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado más el cuadrado de menos 6 más el cuadrado de menos 5. Esto es igual a la raíz de 70. Para reforzar un poco lo que hemos aprendido, vamos a dejar como trabajo los siguientes 3 ejercicios. Y eso es todo. Ya saben que pueden contactarnos por correo electrónico o por WhatsApp. No olviden seguirnos en Facebook y suscríbanse a nuestro canal de YouTube.